Estimados estudiantes de la carrera de Historia, curso primero C, turno tarde, bienvenidos a la materia de Historia Precolonial América, Abya la 1. En esta oportunidad vamos a continuar explicando la segunda unidad denominada la cultura Clovis. ¿Por qué es importante hablar de la cultura Clovis? La misma se ha desarrollado en la región actual de el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy América, antes Abya. La cultura Clovis hace su aparición y se empieza a desarrollar en la región sur de los Estados Unidos. La cultura Clovis tiene una datación de 13.500 años de antigüedad. Por otro lado, en el pasado siglo XX, los arqueólogos y las diferentes excavaciones han mostrado un conjunto de restos humanos pertenecientes a el poblamiento tardío del continente americano, atribuidos a la cultura Clovis. A partir de los dos últimos 20 años del siglo XX, un conjunto de nuevas investigaciones científicas han señalado todo lo relacionado con la importancia que posee Clovis y su relación como cultura amerindia en esta región, en tanto a su antigüedad, toda vez que algunos otros restos arqueológicos han señalado otro tipo de datos de datación, ya que según las pruebas de origen asiático, Clovis presenta las siguientes. Por un lado está la prueba geográfica, porque indica la comunidad científica la cercanía que tiene el lugar de Estados Unidos con el continente asiático y que tranquilamente por el estrecho de Bering habrían pasado los habitantes de Clovis para asentarse después en la región de los Estados Unidos a partir del estrecho de Bering. La otra prueba, denominada prueba geológica, habla de la posibilidad de la existencia de un puente formado en el estrecho de Bering, el estrecho que está formado por agua en estado líquido. Este se habría congelado y se habría constituido en un puente formado por el agua en estado sólido, por el cual habrían transitado los hombres Clovis de el continente asiático al continente de Abya y o América, en la última glaciación. La prueba arqueológica señala que en Canadá se han encontrado restos humanos con una antigüedad de 40.000 años, con una antigüedad de 40.000 años en el pasado, y esto da como prueba que existió la migración asiática hace muchos miles de años atrás. Esta teoría propuesta por Alex Herlick. Estas tres pruebas sustentarían que el hombre de Clovis vino del continente asiático hacia el nuevo continente, Abya y o América. Es en ese sentido que el hombre Clovis habría llegado a la ubicación de Norteamérica por el estrecho de Bering, por ser un pueblo nómada y por perseguir a los animales de los cuales se alimentaba, entre ellos rinocerontes lanudos, mamuts, megaterios y otros en su lista de alimentación. Muy valioso la carne de estos animales para su alimentación, como también sus pieles para ser utilizados como abrigo o en la construcción de sus viviendas. Otro elemento importante que destaca el pueblo Clovis son los hallazgos líticos acerca de las herramientas que ellos utilizaron utilizando la piedra como materia prima. Y son denominadas puntas Clovis, algunas datadas con 11.000 años de antigüedad y otras correspondientes al pueblo Folsom con 9.000 años de antigüedad antes de Cristo, ambas encontradas en los Estados Unidos de Abya.
Las puntas Clovis fueron excavadas en Nuevo México, en los Estados Unidos. Y un rasgo importante en estas puntas Clovis es la parte acanalada, la cual con un fin le generaba al animal el desangrarse en diferentes tamaños, la de Clovis y la de Folsom. La de Folsom en menor tamaño porque estos se especializaron en la construcción de flechas utilizadas con un arco. El pueblo Clovis. Los hallazgos líticos realizados pertenecientes a esta cultura, de los denominados hombres Clovis, algunos datados con 11.000 años antes de Jesucristo, indican que fueron Homo habilis predadores o depredadores. ¿Por qué? Porque estos Homo habilis habrían empezado a cazar, se habrían especializado en la cacería de grandes animales, fabricando armas, por un lado para ser aventadas o arrojadas que les permitieran cazar especies de la megafauna porque eran animales grandes como los mastodontes, los mamuts, los bisontes de grandes cuernos, los megaterios y otros más. Y que a consecuencia de la caza indiscriminada de el Homo habilis, estos animales habrían llegado a extinguirse en el pasado. Y entre la gran variedad de técnicas para cazar, se puede señalar entre ellas a el acorralamiento de los diferentes animales para ser cazados, la lluvia de armas sobre los animales y otros más como técnicas básicas para cazar a estos grandes animales de la prehistoria. Y en este caso se originó la extinción de grandes animales como los mamuts, los bisontes lanudos, se convirtieron en la presa preferida de los cazadores norteamericanos. Y aún hoy en día los bisontes sobreviven ante este siglo XXI. El bisonte, este animal que durante miles de años fue el principal sostén de los denominados amerindios paleolíticos, aprovechando su carne en la alimentación, su duro cuero utilizado como vestimenta y como material resistente en la construcción de sus viviendas, o en el caso del estiércol de este animal, seco utilizado como combustible, y los cuernos, por supuesto, al igual que los dientes, para fabricar utensilios, armas, adornos personales, entre otros. Dicho de otra manera, el bisonte lanudo llegó a constituir después de los mamuts en un elemento muy importante dentro de la vida de los habitantes del pueblo Clovis. No obstante, el hombre de Clovis, pese a su gran intento por sobrevivir ante los diferentes fenómenos naturales que existen en la Tierra, tuvo que pasar por una serie de vicisitudes, sobreviviendo y desarrollándose como pueblo en esta región de los Estados Unidos, en la construcción de campamentos como en Monteverde. En Chile, el hombre Clovis habría llegado a desarrollar grandes proezas. Y en ese sentido, hay algunos que aseveran, que señalan, que aseguran que el pueblo Clovis habría llegado en algún momento determinado hasta el sur de Abya Yala, como tal es el caso de Monteverde. Las puntas de lanza de los hombres Clovis formando parte de su cotidianidad. Es en ese sentido que el pueblo Clovis le debe el nombre a su herramienta principal, a el material utilizado en toda su amplitud por este pueblo, la piedra lasca, el material del cual construyeron las diferentes puntas de lanza. Otro pueblo que se muestra diferente pero de igual en importancia es el pueblo Mississippi o Mississippi, que significa gran río,
o padre de las aguas. La cultura Mississippi, la cual se ha desarrollado más al sur de lo que hoy en día es Estados Unidos, en la ribera del Golfo de México, en relación en torno al río Mississippi. La cultura Mississippi, los habitantes de Mississippi habrían desarrollado un sistema de vida, construyendo sus viviendas, sus chozas, sobre túmulos de tierra, en algunos casos protegidos por algún muro, para que éste evitara la inundación del agua en todo el poblado o las viviendas de los habitantes de Mississippi. Siempre construyendo sus viviendas sobre los ríos, con el fin de utilizar las ventajas de tener al agua cerca, ya sea para obtener alimentos de peces mediante la pesca y o iniciar la incipiente agricultura. El pueblo Mississippi, por otro lado, utilizó los túmulos de tierra para construir sus viviendas. El pueblo de Mississippi realizó ese tipo de construcciones para escapar a las diferentes inundaciones que se desarrollan en toda la región, producto de las estaciones anuales. Es así que el pueblo de Mississippi, utilizando montículos de tierra para la construcción de sus viviendas y en otras ocasiones muros de madera para evitar una posible inundación en la creciente del río Mississippi ante o a consecuencia de las lluvias y la precipitación en abundancia. El pueblo Mississippi edificó de esta forma sus viviendas, sus aldeas y todo su contexto para desarrollar en esta región, el sur de los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de otra cultura Folsom, denominada así. Precisamente esta cultura se caracteriza por tener una similitud con el pueblo Clovis. El término fue acuñado por José Figgins en 1927. Y toda vez que la cultura Folsom habría estado relacionada con la cultura Clovis. Es así que el pueblo Folsom, similar a la cultura Clovis, presenta un conjunto de rasgos típicos, como las etapas de su desarrollo en América precolombina, de un paleolítico, de un paleoindio lítico, pasando a un arcaico, a un preclásico formativo, a un clásico y a un postclásico. En ese periodo de tiempo, la cultura Folsom se habría desarrollado en los Estados Unidos. En el paleoindio olítico, en este momento, habría iniciado un conjunto de rasgos propios de los Folsom, donde los grupos humanos estarían o habrían actuado en grupos, en bandas para cazar diferentes animales. Tal es el caso de la especialización de la punta de flecha, la punta Folsom. Entre su organización, lo que se destaca fue un pueblo nómada, es decir, que se trasladaba de un lado a otro, andando en grupos de 15 y 20 individuos o personas, sin líder. Muchas veces se trataba simplemente de una sola familia, con numerosos integrantes, quienes debían ser alimentados todos los días. Cada una de las personas, de los integrantes, de los individuos, se habría especializado en una determinada labor, en una determinada actividad. En el caso de los varones, los hombres se habrían dedicado a la cacería, a la recolección de alimentos, frutos, raíces o la pesca como tal, y las mujeres se habrían especializado en
todo lo concerniente al hogar, la preparación de alimentos, la crianza de los hijos, entre otros. Su economía del pueblo Folsom estaba íntimamente ligada a la cacería de los grandes animales de la megafauna de esta época. Y en ese sentido, en alusión a las bajas temperaturas, el pueblo Folsom se dedicó aparte de realizar la cacería, se dedicó a la pesca y a la recolección de diferentes alimentos que se puede hallar en la tierra. Entre este conjunto de grandes rasgos característicos del pueblo Folsom se pueden señalar algunos restos arqueológicos que tienen relación con el pueblo Folsom: Clovis, Tehuacán, Guardiria, la Uncocha, la Cueva Fel, entre otros. Todos estos ubicados en el continente de Abya, o como nos muestra la imagen de la izquierda, cuevas donde se habrían utilizado como moradas por los hombres de Folsom. Por otro lado podemos señalar del periodo arcaico, un periodo entre 8000 y 1500, la cual estaría caracterizado por la participación de grandes agrupaciones humanas y las nuevas condiciones de vida. Está arraigada a la glaciación, momento donde el planeta sufrió temperaturas muy bajísimas, constituyendo una flora y una fauna en peligro. El hombre habría tomado como una segunda opción en alternativa de cambiar de tipo de alimentación. De cazadores, pescadores, habrían pasado a ser agricultores. Del nomadismo pasaron al sedentarismo, es decir, ya no caminaban de uno a otro lado, ahora se quedaban en un solo sitio y practicaban ganadería. Domesticaron animales y apareció la agricultura. Cultivaron en amplia variedad el maíz, la yuca, el camote, la papa, el aguacate, entre otros. Aún la organización nómada empezó a convertirse en semi-sedentario. Empezaron a establecerse en un solo sitio para dedicarse a generar agricultura y ganadería. Los nómadas se convirtieron o se transformaron en tribus sedentarias y se establecieron las primeras aldeas en el continente de Abya. Y en cuanto a su economía, cambió radicalmente. De ser cazadores, ahora a ser agricultores. Los elementos utilizados como armas para la caza, ahora ya no podían cazar animales grandes, se dedicaban a cazar animales pequeños. La recolección siguió siendo parte de su sustento alimentario. Los hombres de esta época empezaron a desarrollar actividades como la agricultura. Surgió ante esa necesidad, después de sembrar y cosechar, la necesidad de contar con utensilios, instrumentos para ser utilizados como recipientes donde distribuir sus alimentos. Y así surge la alfarería para diseñar ollas, platos, elementos, objetos donde ellos pudieran distribuir el alimento entre su familia, entre su sociedad, si vale el término sociedad, entre sus pueblos. Aparece un conjunto de rituales en relación a la muerte, en relación al entierro. Y en algunos casos estos empiezan a manejar temas de relacionados con la funeraria, con los ritos de cómo enterrar a una persona
persona fallecida, y en algunos casos aparece la forma de momificación rudimentaria para enterrar a sus muertos, aunque no se practicó con mucho énfasis, ya que simplemente ellos se centraban en enterrar al miembro fallecido con todos sus utensilios, es decir, lo enterraban con sus adornos personales, sus utensilios que utilizaba y todas las pertenencias que eran del difunto, ya que la momificación recién empezaba a desarrollarse, pero sin embargo que no habría sido tan practicada como con otras culturas, como lo fue con los egipcios y con las momias del pueblo incaico. Se especializaron en la agricultura, en la alfarería, en la domesticación, en la ganadería, como aspectos importantes, partes de su economía. Aparece la sedentarización. La sedentarización del trabajo, porque el hombre Folsom ya no iba detrás de los animales, se quedó en un solo sector, en una sola región, y empezó a generar agricultura. Cultivó diferentes productos, diferente variedad de papas, oca, camote, yuca, maíz entre ellos. Y esto originó mayor capacidad de poder alimentar a la población, mayor oportunidad de poder conseguir alimentos y por ende la población creció. Entre los principales asentamientos del pueblo Folsom, algunos consideran que de Estados Unidos habría llegado a México y a otras regiones del continente de América en el sur. Bien, con eso terminamos la explicación de la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Cuídense mucho, abríguense. Mil bendiciones y muchas gracias.